Te doy la bienvenida a este vídeo del paso a paso de cómo se ha creado el código del proyecto número 3, Arte Generativo. Para ello vamos al entorno de Desarrollo Integrado Visual Studio Code y vamos a empezar a programar. Lo primero que haremos será crear una carpeta para almacenar los archivos de nuestro proyecto. Hacemos clic en Open Folder y en el escritorio voy a crear una carpeta que llamaré Proyecto 3. Seleccionamos la carpeta y una vez dentro vamos a crear los archivos que necesitamos para este proyecto, que serán, al igual que en proyectos anteriores, el index.html, el style.css y el javascript.js. Cerramos la ventana de bienvenida, nos colocamos en el index.html y vamos a pedirle a Visual Studio Code que nos dé la estructura básica de una página HTML. Para ello hacemos uso del signo de exclamación sobre el número 1. Damos a Enter y ya nos rellena. Ahora vamos a modificar el idioma aquí y el título de la página. El siguiente paso será enlazar este archivo HTML con los archivos CSS y JavaScript. Vamos a enlazar primero el CSS añadiendo una etiqueta link en el head del HTML. Ahora le decimos qué archivo es en concreto. Bien, ya están enlazados. En el body vamos a incluir la etiqueta Canvas, que va a ser el lienzo donde vamos a dibujar nuestro proyecto. Le damos un identificador llamado Canvas 1 para poder hacer referencia a ella en el código de JavaScript. Y ahora vamos a enlazar con el archivo de JavaScript. Bien, ya con esto hemos finalizado el archivo index.html. Ahora vamos a rellenar el style.css, que será exactamente igual que en proyectos anteriores. Un margen de 0, un relleno de 0 y un box sizing border box. Ahora para el selector de etiqueta de identificador Canvas 1 vamos a darle una posición absoluta, superior 0, izquierda 0. Vamos a decir que el ancho es el 100%, el alto también que sea el 100%, aunque esto lo definimos nuevamente luego en el JavaScript. Y vamos a poner un color de fondo que va a ser blanco. Bien, ahora ya vamos a pasar al archivo de JavaScript para empezar a programar. Empezamos por la primera línea, la misma línea que en el resto de proyectos. Va a ser crear una constante llamada Canvas, donde vamos a obtener primero del documento, mediante su identificador, el enlace al Canvas que hemos definido en HTML. A este Canvas le vamos a asignar el ancho de la ventana y el alto de la ventana del navegador. El alto de la ventana del navegador. Bien. Lo siguiente será crear la constante contexto 2D, que ya hemos visto en otras ocasiones, que es la que nos permite dibujar en nuestro Canvas. Y eso lo haremos mediante Canvas que context y le decimos que queremos un contexto
en 2D. Bien, ahora vamos a definir una constante para el tamaño del efecto. Si recuerdan del vídeo de personalización, este proyecto lo que hace es que va creando unas ramas que crecen a una distancia determinada. A esa distancia pues la he llamado tamaño efecto. Y voy a establecerla a 200 en un principio. Ahora voy a definir también el número de ramificaciones que quiero que salga de cada posición donde se va moviendo el ratón. Y voy a decir que sean 3. Voy a definir una variable para el matiz para que los colores irlos cambiando consecutivamente en este caso. Creo que voy a empezar, voy a hacerlo consecutivamente en lugar de aleatorio. Y ahora voy a crear una variable que almacene la información del ratón, que va a ser su coordenada X. En principio voy a decir que no esté definida, aquí es una coma, y su coordenada Y, y que tampoco esté definida de entrada. Bien. Para el ratón, ahora lo siguiente que vamos a hacer es capturar el evento del movimiento del ratón. Como habíamos visto, esto se hace mediante el método que nos provee Windows, que es un Add Event Listener, es decir, añadir un listener que es quien escucha los eventos, y el evento que queremos capturar se llama Mouse Move, que es movimiento del ratón. Vamos a crear una función que recoge un evento, y esta función lo que va a hacer es asignar a la coordenada X del ratón la coordenada X del evento, que será en la posición donde se encuentra el ratón en pantalla, y a la coordenada Y de nuestra variable ratón, pues la coordenada Y del ratón en la pantalla. Y así se va actualizando continuamente los datos de nuestra variable ratón con la información de los movimientos que realice el usuario con el ratón en la pantalla. Bueno, seguimos y creamos una clase. En este caso la voy a llamar rama, porque bueno, se me asemeja algo a las ramas, esas formas que se crean. Entonces, esta clase vamos a crear un constructor, un método que sea constructor, que inicialice las ramas. Vamos a decir que las ramas van a tener unas coordenadas X, una coordenada Y, un matiz para asignar un color, y un origen X y un origen Y. El origen X y el origen Y serán la posición de las que parten, que es donde se ha colocado el ratón, y después de ahí empezarán a crecer de forma aleatoria pues por la pantalla, tanta distancia como defina el tamaño efecto. Entonces tenemos el constructor y le decimos que para este elemento rama, su coordenada X va a ser la coordenada X que le hemos pasado, y su coordenada Y va a ser la coordenada Y que le hemos pasado. Ahora lo que hacemos únicamente es asignar los valores que ha recibido a los valores del objeto. Vale, el color vamos a establecerlo como un HSLA, que es el matiz, la saturación, el brillo con canal alfa. Y voy a decir que esto más el matiz para crear lo que es el texto que genere el color, 100% de saturación, 50% de brillo y
pues un 0.3 de opacidad. Vamos a poner, por ejemplo, así, aquí un paréntesis. Bien, siguiente es que vamos a añadir siguientes datos que necesitamos saber de la rama. Va a ser una velocidad X y una velocidad Y, que va a ser la velocidad de crecimiento de esta rama. En principio los vamos a poner a 0. Y lo último que necesitamos almacenar es el origen en X, para tener siempre la referencia del punto del que parte la rama, y un origen en Y, que serán los datos que le hemos pasado. Bien, pues ya tenemos aquí el constructor de la rama con los datos que necesitamos. Vamos a separar aquí. Bien, tenemos las coordenadas, tenemos el color, la velocidad y el origen. Ahora vamos a crear un método para dibujar esta rama. Lo primero que vamos a hacer es asignarle una velocidad X y una velocidad Y, que van a ser valores aleatorios, para que haya programación generativa. Aquí también voy a decir que la velocidad va a ser la velocidad que tenía sumado a un número aleatorio que lo podemos, bueno, aquí es un poco, según la práctica, jugar con los valores, pero estos suelen quedar bien. Entonces será un número aleatorio entre 0 y 1, le vamos a quitar 0,5, entonces va a ser entre menos 0,5 y 0,5, y bueno, lo dividimos entre 2. Se podría escribir de diferentes maneras, pero lo voy a dejar así para tener el rango que me interesa. Por supuesto, esto he tenido un poco que hacer prueba y error primero para ver qué valores eran los que me convencían. Vale, entonces aquí 0,5 también, para que crezca a la misma velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora vamos a actualizar el valor de las coordenadas. La coordenada X, que será igual a la coordenada X sumándole la velocidad en aquí. Por lo tanto, la velocidad realmente es el valor en el que vamos a incrementar la posición de la partícula. Y ahora haremos lo mismo con la coordenada Y. A veces es un poco complicado encontrar nombres identificativos de lo que queremos expresar en realidad. Vamos aquí, entonces tenemos las coordenadas, y ahora lo que voy a calcular es la distancia para saber en qué punto tiene que parar de crecer esta rama, ¿vale? Porque no quiero que crezca indefinidamente, sino que se pare cuando se llegue a cierta distancia de separación de su origen. Entonces vamos a definir unas variables para el cálculo de la distancia. Voy primero a definir una variable para calcular la distancia en X, que será la diferencia entre la posición de la coordenada X menos el origen de la rama. Es decir, es la distancia de donde se encuentra la partícula, última partícula de la rama que tenemos, que hemos dibujado, menos el origen del punto donde se inició la rama. Y lo mismo vamos a hacer para la distancia en Y.
vamos a usar la coordenada en Y y le restamos el origen en Y. Entonces la distancia se irá aplicando el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Entonces distancia en X por distancia en X más aquí, a ver, sí, distancia en X por distancia en X, distancia en Y por distancia en Y. Bien, ya tenemos la distancia entre el punto de crecimiento de la rama y el origen. Ahora lo que vamos a definir, vamos a llamarlo radio, para saber hasta dónde tiene que dibujar. Entonces aquí fórmulas pueden haber muchas. Voy a poner esta que voy a hacer la distancia entre el tamaño del efecto 1 menos la distancia entre el tamaño del efecto, de forma que si la distancia ya está en el límite del tamaño del efecto, esta división dará 1 y el radio será 0. Si la distancia es más pequeña, pues este valor se irá incrementando, de forma que el radio es un valor que va a ir decrementando según se vaya alejando la rama del origen y llegará a 0 cuando ya haya alcanzado el punto en el que tiene que dibujar en relación al tamaño del efecto. Bueno, no sé si se entiende muy bien. Esto ya es tema de matemática, un poco para establecer los límites en los que paramos de dibujar. Y aquí voy a hacer que el tamaño del efecto entre 10 para pues hacerlo un poco proporcional, que no sea tan grande. Entonces, una vez que he calculado este radio, este valor, voy a decir que si, aquí un condicional, si ese valor es mayor que 0, vale, lo que voy a pedirle es que voy a llamar nuevamente a request animation frame con llamando a este método de dibujar rama. Vale, y hay que hacerlo de esta manera para que funcione. Bueno, entonces aquí lo que estoy haciendo es que calculo la velocidad, calculo las coordenadas y calculo la distancia y el valor de este radio para saber si tengo que seguir pintando o no en esa rama. Si el valor es mayor que 0, se vuelve otra vez a llamar a dibujar rama. Esto se conoce como recursividad en programación informática y es cuando una función se llama a sí misma iterativamente hasta que se da una condición que para. La condición que para será cuando el radio pues llegue a 0. Entonces se va a ir llamando y cuando el radio llegue a 0, lo que va a hacer es que va a regresar y se va a ejecutar en el punto en el que había parado, en el que había hecho la llamada. Bueno, entonces a partir de aquí lo que voy a hacer es empezar a dibujar y todas las partículas se van a ir dibujando al regreso de la llamada. Sé que es complejo, pero bueno, la idea simplemente es que sepan que esto sí está así. Es una forma bastante elegante de resolver ciertos tipos de problemas en programación que también se podrían hacer con bucles o de otras formas, pero que de esta forma queda pues mucho mejor resuelto. Ahora voy a empezar a dibujar, igual que hemos hecho en el resto de proyectos. Usamos el contexto 2D, le decimos que comience el path y voy a dibujar un arco y este arco le voy a pasar la coordenada X, la coordenada Y de la rama
el radio, porque vamos a hacer que además que la rama vaya cada vez disminuyendo su grosor para que sea más, para que se vaya estrechando hasta que desaparece. Y para eso tenemos el valor del radio. El ángulo de comienzo va a ser 0, el ángulo de finalización va a ser 2pi y luego ponemos un false. Muy bien, por aquí seguimos. Le decimos el estilo de relleno, que va a ser el color de esta rama que se haya asignado. Ahora vamos a pedirle que rellene esa partícula que forma parte de la rama. Siguiente va a ser asignarle un grosor al trazo. Este código es exactamente igual que en el resto del proyecto. Vamos a asignar un estilo al trazo, un color. Voy a poner el mismo color que el de la partícula para empezar, y voy a decirle que dibuje el trazo. Y por último le digo que finalice el dibujo. Bien, pues con esto, a ver, aquí me falta a ver, aquí me falta, no he encontrado esta llave. Bien, están las llaves, creo que sí. Tenemos esta, tenemos la de dibujar rama y nos faltaría, no, hay 3 llaves, está bien, hay 3 llaves. Tenemos la del condicional, la del if, la del método y la de la clase. Es importante que estén cerradas correctamente porque si no daría error el código. Ahora vamos a crear una función que la voy a llamar, pues ramificar la llamada, que es la que se encarga de ir creando todas esas ramas cuando se va moviendo el ratón. Y en esta le voy a definir un origen X, que va a ser la coordenada X del ratón, donde se encuentra en ese momento. Voy a definir un origen Y, que va a ser la coordenada Y del ratón, y a partir de este punto es que voy a crear todas las ramas. Entonces ahora lo que hago, creo un bucle for para recorrerlo tantas veces como el número de ramas le haya dicho que tiene que hacer en cada punto. Comenzamos el contador, lo inicializamos a 0 y le decimos que mientras sea menor que el número de ramificaciones, pues que se siga ejecutando. Incrementamos el contador de 1 en 1 cada vez. Y ahora lo que vamos a hacer dentro de este bucle va a ser ir creando ramas. Voy a crear una rama que le voy a decir que va a ser una nueva rama que tiene como coordenadas X e Y, va a tener donde se encuentra el ratón, la coordenada X, la coordenada Y del ratón. También le pasábamos el matiz y a ver qué más le pasábamos. Le pasamos el origen X y el origen Y. Bueno, que en este caso es igual a las coordenadas X e Y del ratón, pero ya que las hemos asignado aquí arriba, pues vamos a pasarle origen
y bien. Y aquí con esto crearíamos una rama. Entonces voy a decir que esa rama la dibuje y después voy a incrementar el valor del matiz para que los colores vayan consecutivamente modificándose. Entonces, y voy a decir que el matiz no quiero tampoco que sea un número que crezca indefinidamente, sino que si el matiz es mayor que 360, que era el límite, pues que lo reinicie a 0. Y entonces el matiz es una variable con un número que va a ir modificándose desde 0 a 360 y luego se vuelve a reiniciar. Y cada rama que se vaya creando va a ir pues con ese matiz. Ahora ya lo último que quedaría sería crear un evento que escuche cuando se mueve el ratón y llame a esta función de ramificar. Y entonces ahí ya se va a ir dibujando todo el efecto. Windows, añadimos un listener que va a capturar el movimiento del ratón y lo que tiene que hacer es únicamente llamar a ramificar. Bien, pues aquí ya tendríamos, creo que todo lo que necesitamos. Vamos a ver. Vale, tenemos nuestro canvas asignados los valores de alto y ancho. Tenemos el contexto, el tamaño del efecto, las ramificaciones, el matiz del ratón. Pues vamos aquí asignándole aquí esto. Vale, vamos asignándole las coordenadas del movimiento. Tenemos una clase rama que es con su constructor. Aquí se dibuja la rama, un poco complejo este código, pero bueno. Usamos recursividad, que es cuando una función se llama a sí misma. Después dibujamos la rama y aquí lo que hacemos es crear tantas ramas en el punto de origen del ratón como diga número de ramificaciones. Y finalmente pues escuchamos el evento del movimiento del ratón para llamar a ramificar. Bien, pues ahí estaría todo, está guardado y ya lo que me queda es pues probarlo. Bien, algo pasa, vamos a darle a inspeccionar cuando esto nos ocurra y aquí vemos que me está dando error en dibujar rama, en ramificar, distancia antes de la inicialización. Vale. Y el error está dando en la línea 50 del código. Voy a la línea 50. Aquí, equivocado. Es distancia en X, distancia en distancia en Y. Bien. Vamos a ver ahora. Sigue sin dibujar. Vamos a averiguar el porqué primero. Bien, no está funcionando el código. Vamos a ver por qué. Esto es muy normal que pase. De hecho, es lo más habitual. Pues voy a ir al código, voy a revisarlo y ver si he cometido, intentar averiguar qué error he cometido. Entonces vamos a ir línea por línea revisando que estén bien. Vale, aquí hay un error. No estaba bien escrito esta parte y vamos a ver, por aquí parece que todo bien, por aquí también. El listener principio está bien, la clase rama, el constructor
Vale, le pasamos las coordenadas, el matiz, los orígenes, el origen X, origen Y, coordenada, el color, vamos a ver que esté bien construido, HCLA, matiz, vale, aquí me faltó una coma también, la velocidad, el origen, dibujar la rama, calculamos la velocidad en X, la velocidad en Y, la coordenada X, la coordenada Y, las distancias, el radio, para saber el valor de radio de la partícula que tiene que dibujar, el contexto, aquí se dibuja la partícula, vale, ramificar, tantas veces como el número de ramificaciones se haya especificado, el matiz y nada, y cuando se mueva el ratón llamar a ramificar. Vale, vamos a probar, a ver si ahora funciona, y ahora sí. Pues bueno, estupendo. Va un poquito lento, pero porque mi ordenador tiene demasiados programas abiertos. Aquí vemos que cuando se cambia el tamaño de la pantalla, pues no queda bien. Vamos a añadir un listener también para este caso. Windows.add listener, y va a ser para cuando se haga un resize, y lo que queremos que haga en este caso va a ser modificar el tamaño del canvas al tamaño de la ventana. Y el alto del canvas lo volvemos a asignar al tamaño de la ventana. Y lo que podemos hacer es un clear rec para borrar lo que haya dibujado pues cuando se redimensionan las ventanas. Vamos, así. Bien, aquí, y entonces vamos a probar, dibujamos, cambiamos el tamaño, vale, y está limpiando, pero como todavía queda código que se está ejecutando, pues por eso se borra una parte y la otra sigue. Bueno, vamos a quitar la parte de limpiar, a ver cómo queda, si queda mejor. Si quisiéramos que se eliminara del todo, pues habría que modificar, hacer otras modificaciones del código. Pero para no complicar nada más, vale, pues lo vamos a dejar así. Y bueno, y esto sí sería todo. Pues este proyecto, el código es más complejo, es bastante complejo para entender, sobre todo si no sabes programación. Pero bueno, era para hacer un proyecto que visualmente pues fuera más interesante, y sobre todo me interesa que miren la parte de personalización del código, y esto pues un poquito, pues nada, simplemente por verlo. Muchas gracias por haber estado conmigo, y ya con esto se termina todos los tutoriales de este curso. Pues nada más, y gracias.